que es el porcentaje de rendimiento, se va a obtener a partir del rendimiento de la reacción entre nuestro rendimiento teórico por 100, ¿no? Recuerden que es por 100 porque es el porcentaje de rendimiento. Pero, pues, ¿cómo es que se va a sacar este rendimiento químico? ¿O qué es el rendimiento químico? Pues el rendimiento químico va a ser la relación entre la cantidad de producto obtenida realmente en la reacción y la cantidad de producto que se podría haber obtenido si los reactivos se hubieran consumido completamente, ¿no? Recuerden que todo esto se hace a nivel laboratorio para poder obtener lo que es el rendimiento de la reacción pues práctico y el rendimiento de la reacción teórico, ¿no? Para saber cuál es cada uno de ellos. Entonces, pues como ahorita no tenemos esos medios, pues solamente lo vamos a poder obtener de esta forma. Y el rendimiento teórico, ¿no? ¿Cuál es nuestro rendimiento teórico? Bueno, pues el rendimiento teórico va a ser el, el de la cantidad de producto que se forman, ¿sale? Si se consumen completamente lo que son los reactivos. Entonces, si se consumen completamente esos, es el rendimiento teórico. Y el rendimiento real de la reacción siempre va a ser igual o menor que el rendimiento teórico, ¿no? Entonces, el rendimiento o el número que nos salga menor siempre va a ir en la parte de arriba y el mayor siempre va a ir en la parte de abajo. ¿Sale pues? Entonces, así es como vamos a diferenciar cada uno de ellos, el rendimiento de la reacción y el rendimiento teórico. Entonces, pues vamos a hacer un ejemplo de cómo se lleva a cabo este rendimiento de la reacción. Y nos dice, después de la reacción de 1.274 gramos de sulfato de cobre con exceso del metal de zinc, se obtuvieron 0.392 gramos de metal de cobre de acuerdo con la ecuación, ¿no? Y nos da la ecuación, que es sulfato de cobre más zinc y nos da cobre más otro compuesto, ¿no? Entonces nos dice que el exceso, sale que tenemos en exceso metal de zinc. Entonces el que nos está limitando la reacción, pues es el sulfato de cobre. Siempre hay que ver aquí cuál es el que nos está limitando la reacción y cuál es el que está en exceso. Entonces, por ello ya vimos lo que es el reactivo limitante y el reactivo en exceso, y ya a partir de eso, pues podemos calcular todo esto, ¿no? Aquí ya nos están diciendo que en exceso, pues tiene el metal del zinc, entonces por eso nos dan los gramos del sulfato de cobre. Ahora, ¿qué es lo primero que hay que ver en esta parte? Así como en el reactivo limitante y en el reactivo en exceso, lo primerito que tenemos que observar es si la reacción está completamente balanceada. Entonces, de acuerdo a lo que está aquí, su reacción está completamente balanceada o hace falta que la balanceemos. Entonces, tenemos balanceada la reacción. ¿Sí o no está balanceada su reacción? Sí. Entonces, de acuerdo a lo que ven, ¿tenemos balanceada o no la tenemos balanceada la reacción? ¿Sí? Sí, Miss, está balanceada. Ok. Entonces, la reacción está completamente balanceada, ¿sale pues? Entonces nos dice cuál es el porcentaje de rendimiento y pues hay que obtenerlo, ¿no? ¿Cómo vamos a obtener ese porcentaje de rendimiento si solamente nos dan lo que son los gramos del sulfato de cobre y los gramos del metal? Bueno, pues en la parte de aquí nos dice que tenemos del sulfato de cobre, ¿sale pues? Nos dice que tenemos 1.274 gramos. Y que de zinc, ¿no? Ya cuando hubo una reacción y todo eso, se obtuvieron 0.392. Entonces, estos son los únicos datos que nos dan. Entonces, recordemos, en el reactivo limitante y en el reactivo en exceso también vimos lo que es la estequiometría, ¿no? Estequiometría a partir de lo que es nuestra reacción. Entonces, ¿cómo se va a obtener a partir de aquí? Bueno, pues decimos que 1. Bueno, se los pongo con este. Que 1.274 gramos, sale pues de sulfato de cobre,
Ya lo tenemos aquí, que 1.274 gramos de sulfato de cobre. Y entonces empezamos a hacer la estequiometría, ¿no? Todo esto primero lo tenemos que obtener en moles. Entonces, pues para obtenerlos en moles, recordemos que cómo lo haríamos, ¿no? Para que obtengamos esta parte en moles, pues tenemos que sacar el peso del sulfato de cobre para poderlo convertir a lo que son los moles. Entonces, ¿cuál es el peso del sulfato de cobre? ¿1.274 gramos? No, este es el que nos dan, ¿cómo les dijera? Están poniendo 1.274 gramos de sulfato de cobre en la reacción, pero su peso molecular o su peso atómico del sulfato de cobre, ¿cuál sería? Entonces, ¿alguien tiene por ahí el peso molecular del sulfato de cobre? 160. 160, ¿sale pues? Entonces, 160 gramos de sulfato de cobre, ¿sale pues? Recordemos que estos 60 gramos de sulfato de cobre pues están sobre mol. Entonces, pues un mol, ¿sale pues? De ese sulfato de cobre, bueno, aquí se los pongo. Un mol de ese sulfato de cobre, ¿sale pues? Tiene 160 gramos. Entonces, esta estequiometría es a partir con el peso molecular, ¿sale? Entonces, hasta aquí llevamos estequiometría a partir de este peso molecular. Y aquí podemos cancelar los gramos con el gramo del sulfato de cobre. Pero ahora que necesitamos, bueno, pues ahora necesitamos la estequiometría a partir de la reacción, pero ya incluyendo lo que es el cobre. Entonces, a partir de esta reacción, nosotros podemos ver que tenemos lo que es un mol, ¿sale pues? Tenemos un mol de cobre. Si nosotros nos vamos a la estequiometría de aquí, decimos que tenemos un mol de cobre sobre, ¿sale pues? Tenemos un mol de sulfato de cobre. De sulfato de cobre. Y de esta parte de aquí, pues ya podemos cancelar el mol de sulfato de cobre con el mol de sulfato de cobre. Y ahora, ¿qué es lo que pasa o qué es lo que nos faltaría? ¿No? Ya tenemos la estequiometría a partir de la reacción, entonces ahora pues vamos a incluir lo que es la estequiometría a partir del peso molecular del cobre, ¿no? Entonces decimos que por cada mol de cobre, ¿cuál es el peso molecular de este? ¿Cuál es el peso molecular del cobre? ¿Alguien tiene el peso molecular del cobre? 64. 63. Bueno, no, sí, 64. 64 redondeado, ¿sale pues? Entonces, en 64 es el 64 gramos de cobre por cada mol de cobre. ¿Sale pues? Entonces, ya lo tenemos hasta aquí. Y con esta parte de aquí, pues ya podemos sacar lo que es el peso real o el peso teórico a partir del cobre, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues recordemos que todo lo de arriba se multiplica entre lo de abajo, ¿no? Que es 1.274 por 1 por 1 por 64 entre 160 por 1 por 1, ¿no? Entonces, ¿cuánto les da de todo esto? ¿Cuál sería su resultado? 0.50. ¿Cuánto? 0.509. Ajá, 0.509, ¿no? Entonces, aquí decimos que ya solamente nos quedaron, ¿qué? Pues gramos de cobre. Entonces, ahora sí, si se dan cuenta, ya tenemos dos datos a partir del cobre. Entonces, este es el dato teórico que estamos tomando y este es el dato real que nos están dando. Entonces, ahora sí podemos determinar lo que es el porcentaje
el porcentaje de rendimiento y este nos dice que va a ser igual a los 0.392 gramos de cobre sobre los 0.509 gramos de cobre. ¿Sale pues? Y entonces, ¿esto a cuánto sería igual? A 0.770. 0.770, ¿sale? Pero recordemos que como estamos hablando de un porcentaje, esto lo tenemos que multiplicar por 100. Entonces, si lo multiplicamos por 100, ¿a cuánto sería igual? A 77.0. Al 77%. ¿Sale pues? Entonces, estamos hablando que el rendimiento de esta reacción es del 77%. ¿Qué quiere decir? Que nuestro rendimiento pues es muy bajo, ¿no? ¿Por qué? Porque no alcanzamos ni un 80% que es, a partir del 80% es el óptimo, ¿no? Entonces, pues no tenemos ni el 80% del rendimiento de la reacción. ¿Sale pues? Entonces, si se dan cuenta, es pura estequiometría, ocupamos pura estequiometría. Es por ello que tenemos que tener bien balanceada nuestra reacción. ¿Por qué? Porque esta estequiometría que ocupamos aquí, sale la que está aquí en medio, es a partir de la reacción. Y si no tenemos completamente balanceada nuestra reacción, pues este dato de aquí nos va a salir mal y automáticamente el porcentaje del rendimiento de la reacción pues va a estar mal. ¿Sale pues? Entonces, dudas que tengan de cómo se saca el rendimiento de la reacción o el porcentaje de rendimiento. ¿Alguien se queda con duda? ¿No? ¿Quedó todo claro? Entonces, vamos a hacer otro ejercicio para que ya quede pues más claro esto. Déjenles borro la parte de aquí. Y entonces, pues ahora sí, váyanme ayudando para que vayamos viendo dónde es donde tienen duda y salgamos de todo, ¿sale pues? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es que nuestra reacción esté completamente balanceada. Aquí yo ya se las puse balanceada y ya está completamente balanceada la reacción, ¿sale pues? Entonces, tenemos que ver esta parte de aquí que esté completamente balanceada. Ya está balanceada nuestra reacción, ¿sale pues? Entonces, pues esta reacción ya está balanceada, está bien. Entonces ahora nos dice, si se hacen reaccionar 40 gramos de N2 y se obtiene experimentalmente 52 gramos de N2 o 5, ¿no? Experimentalmente ya se obtuvieron estos gramos, entonces pues ahora hay que calcular lo que es el porcentaje de rendimiento. ¿Cómo empezamos? ¿Cuál es el dato de partida? ¿Cuál ocuparían como dato de partida? Los 40 gramos de N2. Ok, 40 gramos de N2 es nuestro dato de partida, ¿sale pues? Y después nos vamos con estequiometría, pero a partir de este elemento, de este compuesto. Entonces, ¿cómo nos quedaría? ¿Cómo les quedaría aquí? Recuerden que tenemos que cancelar estos gramos de N2. Tendríamos que sacar primero el peso molecular de N2. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto les da de su peso molecular? 28. 28 gramos sobre mol. Ok, 28 gramos de N2. Recuerden que estos gramos sobre un mol de N2, ¿no? ¿Por qué sobre un mol? Porque recuerden que tenemos gramos mol.
Entonces el gramo lo pasamos hacia arriba, entonces un mol de N2 sobre 28 gramos de N2, ¿no? Entonces ya lo tenemos aquí. Y de esta parte, pues ya podemos cancelar lo que son los gramos con los gramos. ¿Y ahora qué prosigue? ¿Qué más obtendría? Ya tenemos estequiometría a partir del elemento, entonces ahora vámonos con estequiometría a partir de nuestra reacción. Entonces, en nuestra reacción, ¿qué podemos ver? Tenemos que cancelar este mol con la parte de acá. Entonces, ¿qué es lo que vemos? El peso molecular de la reacción. No, bueno, peso molecular de la reacción, no, porque no podemos sacar todo el peso molecular de toda esta reacción, ¿no? Entonces, vámonos con estequiometría a partir de esta reacción, ¿no? Nos dice que hay, por cada mol de NO2, ¿cuántos tenemos en esta parte de aquí? Si se fijan, aquí es lo que les decía, ¿no? Tenemos que ver que nuestra reacción esté completamente balanceada. ¿Por qué? Para ver estos datos aquí, ¿no? Entonces, por cada mol de NO2, si nos damos cuenta, aquí tenemos 2 de NO2. Entonces, ¿qué quiere decir? Que 2 mol de NO2, ¿sale pues? Por cada 2 moles de NO2, obtenemos que 2 moles de NO2 o 5. Entonces, 2 moles de N2O5. ¿Sale pues? A lo mejor donde se les va a complicar un poquito es en esta parte de aquí, ¿sale? Donde tienen que ver esta estequiometría. Entonces ya podemos cancelar los moles de NO2 con los moles de NO2. Y ya que obtuvimos estequiometría a partir de la reacción, entonces ahora sí vámonos con estequiometría a partir de este compuesto de NO2O5. Entonces, por cada mol de N2O5, sale pues, ¿cuál es su peso atómico? ¿Cuántos gramos tenemos? Por cada mol, ¿cuántos gramos tenemos? 108. 108. 108. 108 gramos de N2O5. Entonces, si nos damos cuenta, ya podemos cancelar los moles con los moles y nos quedan los gramos, ¿no? ¿Qué es lo que nos interesa de este compuesto? Entonces, aquí, ¿cuál sería nuestro total? ¿Cuál sería su total? 154.28 154.28. Punto gramos 28 gramos de N2. 2 o 5. Ujú. ¿Sale pues? Y entonces ya tenemos, si se dan cuenta, ya tenemos los dos datos, ¿no? Este dato que nos dan y este dato que nosotros obtuvimos. Entonces, ya podemos determinar lo que es nuestro porcentaje. Y el porcentaje de rendimiento va a ser igual a los 52 gramos de N2 o 5 sobre los 154 que obtuvimos, 0.28 gramos de N2O5. Y entonces, ¿cuál sería nuestro resultado? Recuerden que como lo estamos poniendo en gramos, entonces, pues todo eso lo tenemos que multiplicar por 100. ¿Sale pues? Toda esta parte de aquí por 100. Entonces, ¿cuál sería nuestro porcentaje de rendimiento? 33%. El Bueno, ahí 33. sí influye cuando es, no sé, por ejemplo, nos sale 33.70, ¿se tiene que redondear o no? No, bueno, O solo se deja en 33.
Es 33.70, ¿no? Lo podemos Ujú. dejar así o lo podemos redondear, ¿no? Que aquí ya sería Ah, 34%. En en estos porcentajes, lo más preciso que lo podamos dejar es mucho mejor, ¿no? Si lo podemos dejar así en 33.70 es mucho mejor que dejarlo así. ¿Por qué? Porque este nos está dando el porcentaje ya que tiene nuestra reacción, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que nuestra reacción hay un momento que si tiene el 100%, quiere decir que todos nuestros productos, todos se están consumiendo completamente, ¿no? Entonces, en este caso, pues nos están consumiendo por completo. Entonces, esto es lo que nos quiere decir el rendimiento de la reacción, ¿no? ¿Qué tanto está consumiendo de nuestros productos, de nuestros reactivos, para que podamos obtener lo que son los compuestos? Entonces, dudas de cómo determinar lo que es el porcentaje de rendimiento. ¿Alguien todavía se queda con duda? Yo, los 108 gramos de N2O5, ¿de dónde salieron? Esta parte de aquí, estos, Sí, sí, esa parte. este es el peso molecular de N2O5. Ah, ok, gracias. Recordemos que el peso molecular lo sacamos a partir de tablas. Entonces, estos 108 y estos 28 son sacados de tablas. Por eso les digo, primero tenemos que tener el dato de partida, el dato que nos dan, y después hacer la estequiometría a partir de lo que es el peso, ¿no? El peso molecular, que son los gramos sobre mol. Ya que obtuvimos eso, necesitamos la estequiometría, pero de la reacción. Siempre la parte de aquí en medio es la estequiometría de la reacción, ¿no? ¿Cuántos moles tenemos del compuesto inicial y cuántos moles se van a formar? Entonces, ya que lo tenemos, ya que cancelamos el elemento principal que nos dieron, pues nos vamos a cancelar el elemento que va a reaccionar. Entonces, en este caso ya cancelamos los moles del elemento reaccionante y ya solamente obtenemos los gramos, ¿no? Que es lo que nos pide. Y se obtienen experimentalmente los 52 gramos de N2O5 y hay que calcular el porcentaje de rendimiento a partir de estos que ya reaccionaron, ¿vale? Entonces, ¿alguien más que tenga duda? ¿Lo puede volver a repetir? Ok, lo volvemos a hacer si quiere. O bueno, ya hicimos el otro ya se los había hecho, entonces vamos a hacer el primero, pero ya lo van haciendo ustedes. Entonces, ¿qué es lo que nos dice aquí, no? Que tenemos 1.274 gramos de sulfato de cobre con exceso de metal de zinc, se tuvieron 0.392 gramos de metal de cobre, de acuerdo con la ecuación, ¿no? Y nos dan la ecuación de sulfato de cobre más zinc, y esto es igual al cobre más el otro elemento que se forma a partir de estos dos. Nos dice cuál es el porcentaje de rendimiento. Sabemos, o nos están diciendo, que de este elemento es 1.274 gramos. Y que del elemento del cobre, ¿no? Ya cuando se hizo la reacción, hay 0.392 gramos. Entonces ya tenemos esta parte de aquí. Y nos dice que calculemos el rendimiento de la reacción. Para obtener el rendimiento de la reacción, lo primero que se tiene que hacer es tomar el dato de partida que nos dan, ¿sale? El dato de partida, que es el 1.274. Entonces tomamos 1.274 gramos del sulfato de cobre. ¿Sale? Pues entonces ya lo tenemos en la parte de aquí. Pero, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que obtener los moles de este elemento para poder cancelar los moles con los elementos de la reacción, ¿no? Entonces nos vamos a estequiometría, pero estequiometría nada más del elemento o del compuesto, ¿no? Porque si es un compuesto. Entonces, ¿cómo nos quedaría la parte de aquí? Recuerden que el peso molecular está dado en gramos sobre mol. Entonces nos dice que por cada mol de ese de cobre, de sulfato de cobre, ¿sale pues?
cuántos gramos tenemos. Por cada mol de sulfato de cobre, ¿cuántos gramos se obtienen? Eso lo sacamos a partir de las tablas. 60 gramos de CuSO4. Ok, tenemos 60 gramos. Sí. 160, perdón. Sí. 160 gramos de sulfato de cobre, ¿no? Entonces ya lo tenemos aquí. Ya sacamos estequiometría a partir de nuestro elemento. Gramos con gramos se nos van a ir. Y ahora, ¿qué es lo que necesitamos? Ya tenemos un mol de sulfato de cobre, pero ahora necesitamos acá saber cuántos moles tenemos de cobre solito, ¿no? A partir de la reacción. Entonces nos vamos con estequiometría de la reacción. ¿Qué es lo que nos dice? Que aquí tenemos un mol, acá tenemos un mol, ¿sale pues? Entonces, por cada mol de sulfato de cobre se obtiene un mol de cobre. Entonces aquí hay que poner por cada mol de sulfato de cobre, ¿sale pues? Obtenemos un mol de cobre. Entonces aquí podemos cancelar el mol de sulfato de cobre con el mol de sulfato de cobre. ¿Sale pues? Y ya tenemos estequiometría de la reacción. Ahora necesitamos los gramos del cobre, ¿no? Entonces estos son los gramos pues experimentales que nos dan, ¿no? Pero necesitamos los teóricos. Entonces, los teóricos los sacamos a partir de la tabla periódica. Por cada mol de cobre, ¿sale pues? ¿Cuál es el peso del cobre? 64. 64. 34 gramos de cobre. ¿Sale pues? Entonces, ya podemos cancelar el mol de cobre con el mol de cobre. Y nos quedan lo que son los gramos de cobre, que es lo que necesitamos, ¿no? Entonces, a partir de todo esto, ¿cuál es el resultado? ¿Cuánto es lo que nos queda? Es que a lo mejor 0.509 gramos. 0.509 gramos de cobre. ¿Sale pues? Entonces ya tenemos el resultado real y el resultado teórico que estamos determinando. Entonces nos decía que para determinar el porcentaje de rendimiento, tiene que ser el resultado, ¿sale pues? El resultado que nos dan, el real, entre el teórico, que es 0.309 gramos de cobre sobre 0.509 gramos de cobre. Pero recuerden que como es porcentaje, lo tenemos que multiplicar por 100. Entonces, todo esto por 100. Entonces, ¿cuál sería nuestro resultado? Esto es igual. ¿No es 0.392, Inge? Sí, 392. Entonces, ¿cuál sería nuestro resultado? 77. 77. ¿Sale pues? 77% de la reacción. Entonces, nuestro rendimiento de la reacción, pues estamos hablando que es del 77%, ¿no? No tiene mucho rendimiento. Les decía, un rendimiento bueno de una reacción es a partir del 80%, 80-85, ¿no? Cuando tenemos un rendimiento ya a partir del 80-85, quiere decir que sí se está consumiendo pues la mayoría de los elementos, ¿no? Para poderlo obtener a productos, a reactivos. Entonces, pues en este caso, solamente tenemos el 77%. Y en la reacción, en el siguiente ejercicio en el que hicimos, pues si se dieron cuenta, ese rendimiento estaba muy por debajo de este, ¿no? Entonces, esa reacción, pues no se están consumiendo por completo lo que son los elementos. Entonces, ahorita sí ya quedó un poquito más claro de cómo sacar el rendimiento de la reacción. Sí, Inge. Sí. Si nos dimos cuenta, sale pues, aquí es donde nos afecta lo que es los coeficientes de la reacción, ¿no?
Aquí nada más tenemos un mol. ¿Por qué? Porque nuestra reacción solamente necesita un coeficiente cada uno. En el ejercicio pasado utilizamos 2. ¿Por qué? Porque los coeficientes, sale pues, eran 2 moles de cada elemento. Entonces, aquí, en esta parte de aquí, es donde nos va a afectar los coeficientes de la reacción. ¿Sale pues? Que es la estequiometría de la reacción. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado con cómo balancean su reacción. ¿Sale pues? Entonces, ¿alguien se queda todavía con duda? ¿No? ¿Seguros? Ok, entonces, así como vayan teniendo dudas, ¿sale? Porque todavía supongo que alguien se queda con dudas. Entonces, así como vayan teniendo dudas, ya saben que me pueden ir preguntando, les voy contestando y vamos aclarando sus dudas. ¿Sale pues? Entonces, les dejo sus ejercicios en la plataforma. Van a ser poquitos para que le entiendan bien, razonen bien lo que son estos ejercicios. Y ya dudas que vayan teniendo, me avisan. ¿Sale pues? Inge. Sale. Entonces, les dejo sus ejercicios en la plataforma.